Buenas, buenas. Aquí estamos nuevamente en un episodio de Puentes de Voz Buenas. perdón, Fran desde España y desde Chile. Bueno, antes de seguir, voy a hacer este paréntesis porque es importante. Suscríbete, como dicen los profesionales. Suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Síguenos en nuestras redes sociales, @Puentes de Voz, en Instagram y en YouTube. Y bueno, escucha nuestros programas y te invitamos a unirte, a divertirte. Y si quieres que ser parte de Puentes de Voz, estar aquí, contar tu historia, escríbenos por privado y con muchísimo gusto nos conectamos para contar tu historia. Además que decirles a las personas que nos estén viendo por primera vez que Puentes de Voz es un podcast de dos hermanos que hace 10 años tomaron aviones diferentes, a destinos diferentes y que tienen cada sábado una conversación pendiente. Sí, Entonces, ojalá se además de, sincronicen con eso. obviamente, nosotros dos, pues ya Dayan dijo, ella no sabe cuál está en cuál sitio, pero somos nosotros. Y además del tema de la campanita que me pasa, que es que tienen que darse cuenta que marcan la campanita y le ponen ahí todas las notificaciones, porque nosotros subimos, además del episodio de cada sábado, durante la semana, subimos clips que son un poco más cortos, de unos 5 minutos del episodio, que son clips extraídos de cada episodio, y además subimos shorts, en el caso de YouTube, que son ya en formato vertical de 30, 40 segundos, un minuto. Y ahí se Y pueden también en enterar de todos TikTok los chismes. estamos y en Instagram, que además la gente es muy activa, obviamente con el contenido vertical, el contenido corto, pues también tienen la oportunidad de ver ese contenido, pero nos hace muy felices que vayan a ver el episodio entero para que se enteren realmente de los cuentos completos, porque en el clip, por así decirlo, de Instagram, escuchas una cosa fuera de contexto, pero no te das cuenta de todo lo Total. que hubo en esa historia y que además puede ser muy interesante. Y además la gente, por ejemplo, cuando vas de camino al trabajo, ya sea que estés conduciendo o que estés de repente en transporte público, es una compañía para ti. Estás almorzando y de repente ese día estás solo. Estás haciendo la comida y de repente ese día estás fastidiado. Te pones la cuestión de fondo, lo dejas ahí un momentico Ah, sí, porque no nos y estás tienen que ver. entretenido. No, no, no tienes que ver. Claro, no hacemos malabares ni nada de eso. No tienen que ver, con Nada, escucharnos basta. escucharnos es suficiente. Bueno, quería también decirles que como todos los sábados tenemos una sección, en este caso voy a dejar que Dayan empiece, pero bueno, es la sección de la voz del corazón que siempre nos pregunta cómo estamos Claro. esa semana, ese día en Correcto, particular. correcto. Bueno, la voz del corazón, hoy yo quiero hablar, porque justamente esta semana estuve viendo unos reels en Instagram del tema de la felicidad. Como que, ¿qué significa la felicidad para cada quien? Y bueno, específicamente para mí. Y quiero hablar de eso. Y la semana pasada también tuve unas reflexiones, unas conversaciones en un lugar donde estábamos y yo le comentaba a las personas que realmente la felicidad para mí durante toda mi vida ha ido cambiando, o el concepto de la felicidad. Cuando yo era carajita, la felicidad para mí era estar jugando con mi familia, echando vaina, o sea, eso era para mí la felicidad. No había mucha profundidad de felicidad realmente. Obviamente no puedo definirles o yo no les daría un concepto de felicidad porque la verdad creo que es muy personal. Y siempre he pensado que la felicidad es muy personal. Lo que hace feliz a una persona Claro, puede que no haga feliz a otra. Y creo que es un sentimiento que es como el amor, eso no se puede definir. O no se puede, está definido, ¿sí? De acuerdo a la Real Academia, pero yo sí siento que la felicidad es un estado mental, siempre lo he sentido. Más allá de un sentimiento, es como un estado mental. Y por eso lo traigo hoy a la voz del corazón. Entonces, después, ya cuando fui como adolescente y bueno, de alguna forma ya joven, la felicidad, mi concepto de la felicidad cambió. Entonces, ser feliz era como, coño, tener plata para ir a rumbear, la universidad, el trabajo, o sea, sí, o sea, como que ya la felicidad no era importante. En esa etapa de juventud, la felicidad no era importante. Era, habían otras cosas que obviamente uno da por sentado, la felicidad o esos momentos de felicidad. Y habían otras cosas que para mí eran más importantes que la misma felicidad, porque estaba en automático y viví desconectada mucho tiempo de mí.
Luego, cuando yo entro otra vez en conciencia en mí, un poco más adulta, la felicidad para mí era compartir momentos con mi familia, viajar, eso es algo que me hace muy feliz. Compartir, por ejemplo, una de las cosas que yo puedo decir que me hace más feliz es haber compartido con mis sobrinos, por ejemplo, verlos crecer, los chiquiticos que estaban, porque en el momento en que ya me vine para Chile, pues ya eso cambió. Pero la felicidad para mí en ese momento era eso, el compartir con mi familia, disfrutar mis días, ¿sí? Reírme, Ujú. cosa que es importante, aunque parezca un poco tácito, ¿no? Pero ya hoy, ya teniendo la edad que tengo, que no la voy a decir, la felicidad para mí se ha traducido y al final hago una retrospección y digo, al final siempre ha sido lo mismo, pero la felicidad para mí hoy es estar en paz, es tener esa sensación de que no importa lo que hay afuera, mientras yo dentro de mí y la relación conmigo sea amable, sea cariñosa, sea profunda, yo me siento feliz. Y hoy, a pesar de las circunstancias y a pesar de, o yo diría, gracias a las circunstancias también, he tenido que cultivar ese yo interior o esa relación conmigo misma que tal vez hace 20 años no tenía una relación conmigo misma. Y yo le digo amigo misma, eh, Sí. eh, hoy le digo, ya hablamos y yo le digo, oye, qué bien que nos estamos entendiendo, que lo que tú piensas, sientes y hablas es coherente, que estamos juntas en esto, la niña, la adolescente, el joven, la mujer y la adulta, estamos juntas en este trayecto, nos hemos entendido y, y eso a mí me da una paz increíble. Y hoy para mí, la felicidad es mi paz interior y no la negocio con Ok, nada. Entonces, venía a hablar de eso porque mucha gente, y lo he escuchado, considera la felicidad un patrón social y aunque para mí definitivamente es un estado mental y hoy pudiera decir un estado emocional, yo no voy a dejar de ser feliz si un día estoy triste, ¿sí? No voy a dejar de ser feliz si un día las cosas no me salen bien. Tengo derecho, parte de la flexibilidad del ser humano. Sin embargo, no siento, o sea, voy a dejar de ser feliz en el punto en que no tenga esa paz mental que tengo hoy, ¿sí? Ahí es donde se rompería mi felicidad. Pero yo siento que la felicidad no es un momento, es mi punto de vista, mente, es mi sensación y es lo que yo tengo hoy. Para mí la felicidad no es un momento, para mí la felicidad es un estado de ánimo que cultivo y que cultivo todos los días y que procuro todos los días, ¿sí? Y el hecho de que hoy me vaya mal no quiere decir que deje de ser feliz, o por lo menos Dayan, sino que simplemente es una situación a resolver o, bueno, estoy triste, sí, estoy triste, pero eso es un sentimiento que no altera mi paz. Ahora, sí, hay un drama, una cosa, una catombe y ujú, eso, y siento que ahí se me va la vida, ahí yo creo que alteraría mi felicidad, porque hoy veo la felicidad de otra manera. Entonces, bueno, no sé cómo lo ves tú, no sé si tienes igual la misma estructura o si te quieres meter en la estructura de la voz del corazón, pero bueno, quería traerlo a la mesa porque mucha gente cataloga la felicidad como o por momentos, ¿sí? Hay gente que dice que es feliz por momentos o hay gente que cataloga la felicidad como un estadio a donde llegar, o sea, quiero ser feliz algún día y es como inalcanzable, ¿sí? Y yo creo que es un concepto muy personal, depende de mucho de nuestras vivencias, pero también siento que es algo que uno puede transmitir. Esa paz, esa tranquilidad que yo siento hoy, la transmito a todas las personas que me rodean y la trato de entregar, ¿sí? En el caso de que no la tuviese, es imposible hacerlo. Entonces, bueno, esa es la reflexión hoy de la voz de mi corazón. claro, a ver, yo lo que podría hacer es como una vía hacia lo que yo iba a decir que me parece también que tiene como un acceso y es que creo que muchas veces hoy en día, sobre todo por el tema de las redes sociales, la cantidad de estímulos que la gente tiene, la velocidad a la que la gente vive, pues se da mucho eso de la polarización de todo. Es que básicamente siempre hay que como elegir un bando, elegir Ajá, una directriz, un paradigma, forma de ser feliz, etcétera, exacto. etcétera, etcétera. Como que hay que elegirlo todo. Hay que pertenecer al grupo de los que quieren alcanzar la felicidad. Hay que pertenecer al grupo de los que la felicidad son todos los días, por ejemplo. Entonces yo creo que lo que yo estaba pensando en la voz del corazón de esta semana
era algo como realmente un poco separarnos de la polarización en tantos aspectos que podamos hacerlo como sean posibles y llegar un poco a la ponderación y a la unión. La ponderación yo creo que es importante porque dentro de las cosas que son blancas y negras y la cantidad de estímulos que nos dicen que las cosas son blancas y negras, Ujú. también hay una escala de grises que se pueden explorar y que son parte de la vida. Y es que sin Total. experimentar esos grises no vas a llegar a ese blanco o a ese negro. Pero más allá de eso, de que existan situaciones de vida donde puedas elegir una forma de ver las cosas y de repente dentro de 2 años o el día siguiente quieras cambiar o quieras ver otro aspecto o umbral o pedacito de la experiencia humana, creo que tiene que existir esa ponderación de primero respetar, que saber que existen personas que son diferentes a ti y también aprender de esas experiencias en la medida de lo posible. Bueno, Este, por ahí y dicen que nadie también, aprende por experiencias ajenas. ya, pero, sabes, cuando de repente tienes la capacidad o eres inteligente o eres empático, pues no Estoy de tiene acuerdo, que ser así. estoy de acuerdo. Puede pasar de que eso, que aprendes a los coñazos, pero bueno, vas aprendiendo. Pero es como ir camino realmente a la unión, que es lo que nos hace ser humanos. Por ejemplo, hay situaciones en las que te das cuenta que todos reaccionamos igual. Hay cosas que apelan a la humanidad en general. Hay cosas que todos rechazamos en conjunto y no son casualidad. Son cosas que apelan e insisto, como de la manera más instintiva a la humanidad real de todos estos seres que habitamos pues este momento vital y muchas de esas cosas tienen un sentido y tienen un origen y por ejemplo la felicidad puede ser una de ellas. Pero es que si ni siquiera nos ponemos de acuerdo, por así decirlo, o tenemos que discutir cómo sentirla, ya perdimos la discusión, por así decirlo. Unámonos en que ese sentimiento es algo maravilloso y que sea como sea que lo experimentemos, Es muy podamos personal. disfrutarlo. Es decir, dentro de la experiencia, ya sea que de repente Dalli dice, vale, lo siento como un estado, yo lo siento como parte de mí. De repente hay otra persona que te dice, no, yo tengo que llegar a este sitio o a este Ujú, lugar en mi vida o a esta sí, por eso digo, hay sensación distintas para perspectivas. experimentar. Exacto, y que sea algo, por así decirlo, de repente efímero o que sea muy específico o necesito todas estas cosas, O un pero hay una momento, cosa que o es un va a momento ser que guardes de un repente, momento. que te Exacto, mantenga feliz mucho tiempo. pero hay una cosa que es igual en ambas experiencias y es esa, esa experimentación, ese Claro. sentimiento, esa sensación. Esa es la misma. Y cuando todos convergemos al mismo tiempo o a destiempo en esa situación, sentimos lo mismo. Y ahí existe unión. Entonces yo creo que más allá de, sobre todo, me gusta decirlo, es por el tema de la polarización. Es más allá de que seamos diferentes, que tengamos experiencias diferentes, que tengamos maneras de ver la vida diferentes o maneras de experimentar las mismas cosas de forma diferente. Somos seres humanos al fin. Siempre, claro, y siempre, 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 siempre va a haber otra manera de experimentar lo mismo, pero ese sentimiento es el mismo. Por ejemplo, yo voy a tener una manera diferente de experimentar la felicidad, el Claro. amor, no sé, la ira, la lujuria, la pereza, la rabia, la satisfacción, el éxito, lo que sea. Pero esos lugares, esas sensaciones, al final son iguales para todos. Vamos a ir a un lugar que nos dé Todos felicidad llegamos a, o a un lugar que exacto, nos... a ese sitio, exacto. Entonces, no porque existe una persona que te dice que hay un solo camino, tiene que ser real. Pero sobre todo con la cantidad de estímulos que tenemos y porque hay mucha gente que está especializada en En tratar de generar llevarnos por matrices de esos mismos opinión. caminos, Matrices de opinión. exacto, generar matrices, manipular, todo con fines que muchas veces entendemos a la primera y muchas veces no y somos manipulados, este, entender que aunque pensemos de una manera, las redes sociales
alimentan mucho más esa misma manera de pensar y nos aíslan. Entonces, al final, nos damos cuenta que solo nos encontramos en esos momentos tan instintivos del ser humano como puede ser la felicidad o el amor. Y decimos, ¿por qué solo nos encontramos allí? Porque todos reímos con esto o sonreímos con el O gatito con un bebé. haciendo tonterías o con el bebé. Exacto. ¿Por qué? Pues quizá porque somos más parecidos a lo que pensamos y no nos estamos dando cuenta, Bueno, porque hay mucha gente que nos está diciendo que somos diferentes claro, pero igual, y que somos súper, que no nos podemos poner de acuerdo, por así decirlo. claro, igual, así como somos diferentes, somos individuos, o sea, cada quien tiene su Sí, fórmula. es Funcionamos- entendible. Sí funcionamos como un conjunto y sí tenemos más cosas en común de lo que creemos, sin embargo, Sí, pero de eso se trata, de que somos individuos claro, y el y ser que cada individuo experiencia es diferente. eso aporta. Exacto. Y que no por ser individuos vamos a dejar de experimentar las mismas cosas y no por experimentar las mismas cosas vamos a tener diferentes perspectivas de esas cosas y experiencias. Entonces, Sí, sí, vamos a cuando tener alguien te diferentes diga, perspectivas. O sea, yo puedo tener una perspectiva de la felicidad muy distinta a la tuya, exacto, independientemente del hecho de que seamos hermanos o que nos hayamos criado juntos, exactamente, porque al exacto, final es un tema muy personal de cómo sentimos. completamente, exacto. Y eso no nos Entonces, aleja, o sea, eso más bien nos da ese punto en común para tener una conversación, por ejemplo. y nosotros lo hemos hablado aquí muchas veces. En algún punto de nuestra vida o nuestra experiencia migratoria hemos pensado de una manera y de repente 10 años después pensamos de otra. Y no tiene nada de malo. Entonces, darnos la oportunidad de entender que existen esos grises, que existen esas diferencias, te ayuda sobre todo en ese tema de ser ponderado con lo que crees y con lo que alimentas. Porque las redes sociales, es lo que te digo, nos aíslan al reforzar Los eso que ismos. estamos pensando todo el tiempo y que nos está manipulando y se nos olvida que hay otras visiones, que hay otras fórmulas, que hay otras maneras y que hay otros seres humanos, muchísimos en el mundo, que tienen realidades diferentes y experiencias diferentes. Y no por eso tenemos que ser nosotros tan estrictos con la nuestra ni con la de los demás. Entonces, contraria a la polarización, la unión y también la ponderación. Saber que eso que escuchamos o eso que vivimos tiene unas características específicas porque está entrando a través de nuestro cristal, nuestra visión y nuestra experiencia. Pero para muchas otras personas es diferente y será diferente. Dentro de los puntos en común nos encontramos, pero también entendamos que todos tenemos visiones diferentes de la misma realidad. Total. Y eso aplica a muchísimos aspectos, muchísimos aspectos. Pero yo siento que las redes sociales todos los días no ayudan y estamos expuestos a, porque todos los seres humanos, desde niños, en esta generación, estamos expuestos a este tipo de manipulación que antes yo creo que Era igual, ojo. Lo que pasa sí, es que pero era un poco más tan a la mano. lenta. Exacto, no estaba tan a la mano, no era tan inmediata, pero era igual, ojo, era igual. O Sí, sea, exacto, tenías los periódicos, los ah, medios de comunicación, la televisión, la comunidad, pero era como todo más, un poquito más lento, lento, era como un poquito más, te bueno, llevaba tiempo. Hoy es de inmediato, hoy puedes estar exacto. actualizado sobre una noticia hoy mismo que Es salió una hoy locura, y sí. ya estás completamente polarizado al respecto y esa es la verdad. Mencionaste una palabra que es la palabra equilibrio. Y yo creo que ahí también hay que tener equilibrio. Y como adultos, sí, tenemos la responsabilidad de entender que uno no podemos pasar todo el día scrolleando en redes sociales porque sabemos el impacto que eso tiene. Si tienen hijos, pues Exacto, obviamente peor aún, o sea, o más pendiente aún tienen que estar. Sin exacto. embargo, también hay cosas en las redes sociales o hay contenido en las redes sociales que puede ser interesante recibir. Entonces, bueno, Sí, de repente te enfocas más a ese contenido que a otro contenido. Eso es otra cosa. Pero lo otro es el pero balance entre lo vacío y el criterio. claro, claro, es que es como las redes sociales, es como la inteligencia artificial, por ejemplo, las redes sociales ya tienen un tiempo con nosotros. Es como uses la herramienta, no la Exact- herramienta en sí. O sea, exactamente. las redes sociales como herramienta, pues tienen una cantidad de beneficios como la inteligencia artificial tendrá los beneficios, como la tecnología ha tenido sus beneficios, etcétera, etcétera.
pero es cómo uses esa herramienta y yo creo que es tan directo hoy en día, e incluso ya el tema de la inteligencia artificial, el impacto que están teniendo la tecnología en general sobre los seres humanos en el día a día es mucho más alto y mucho más Y va a ser, directo y mucho más poderoso. y va a ser mayor a Exacto. medida que pase el tiempo, porque ya estamos en una era tecnológica 100% Sí, prácticamente. totalmente. Y dependemos demasiado de la tecnología. Entonces, tener este tipo de conversaciones y aislarnos un poco y verla desde afuera, y aunque lo estemos percibiendo por ejemplo, este video en YouTube o este clip en cualquier red social, simplemente, ¿Qué mantenemos? exacto, separarnos un segundo y ponderar. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Ah, estoy viendo dos hermanos. Ah, mira, Dayan dice que la felicidad es un estado. Yo no estoy de acuerdo. Vale, perfecto, no pasa nada. Es una experiencia, la escuchaste y ya está. Y así como la de ella, hay millones de otras experiencias y millones de formas de ver la felicidad. Ninguna es la correcta o la incorrecta, simplemente la forma como cada uno percibimos el entorno. Pero Correcto. tener esa capacidad de decir, oye, la respeto, respeto su opinión y lo observo Por y veo si ejemplo, por me ejemplo, llama la atención explorarlo, pues chévere. en el caso, tú sabes que la semana pasada, recientemente, hubo un evento a nivel mundial, específicamente en Estados Unidos, y hubo demasiadas matrices de opinión cargadas con información que particularmente yo no estuve de acuerdo con nada de lo que vi por el tema de la presentación de Bad Bunny. La verdad, te voy a ser honesta, no voy a decir mi opinión ni nada, pero la verdad es tardeo de información, que llega un punto Claro, en que le puse a una de las publicaciones, eso fue el domingo, el martes, le puse, no me interesa este contenido. O sea, porque ya no aguantaba. Entonces dejé de inclusive el algoritmo dejó de mostrarme contenido que usualmente veo porque no quería ver más. Todas las personas que yo estaba siguiendo, no sé, más 10.000 publicidades más 10.000 cuentas más, me aparecían con lo mismo. No quiero, no me interesa este contenido. Yo quiero seguir viendo mi contenido de bebés, de claro, música, por de eso. comida, de cocina. Porque la verdad es que, primero, no estaba de acuerdo con la opinión de muchos. Y segundo, para mí eso no aportaba nada. Entonces ahí uno también del criterio pesa. ¿Sí? Sin ir específicamente al tema, pero ahí el criterio pesa, entonces tú dices, bueno, la verdad es que yo tengo un criterio como para poder decir, no quiero escuchar esto y si quiero escuchar esto. Y pongo lo que Claro, quiero pero escuchar. ¿Sí? que es justo lo que te estoy comentando. Ujú. Las redes sociales se alimentan de cualquier cosa que pase. Mientras más Claro, grande es la claro, cosa que pase, más se van a por alimentar y más supuesto. van a generar contenido. Precisamente porque de eso vive. No solamente la persona que trabaja creando contenido, sino el mundo en Sí, general. O sea, la exacto. industria, las Los ventas, el periódicos, los marketing, teléfonos, el todo funciona así. dinero, los negocios. Absolutamente todo vive de las situaciones que existen en el mundo. Por eso el mundo, y yo lo veo así, tiene que generar situaciones así, es decir, tienen que pasar, seguir pasando cosas en el mundo Para enganchar a la y gente y lo para... verás. No, 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 y lo verás, que de repente tú estás tranquilo y salta una cosa en no sé dónde, pasa otra vaina por allá y no sé qué. No solo porque van a seguir sucediendo cosas en el mundo, sino porque las ves amplificadas por las redes sociales. Y eso es algo que de repente hace 100 años no pasaba, porque bueno, para enterarte tenía que ir el corresponsal allá, ahí se tardaba 3 meses Pasar 3 meses. en regresar y escribir un artículo sobre que se cayó, no sé, una estatua en el Líbano. Exacto, o cualquier cosa. Entonces, claro, no nos enterábamos tan rápido, pero ahora ya estamos al instante completamente enterados y toda la gente que vive en las redes sociales y crear contenido, porque ese es su trabajo, creando contenido, además, todos los medios de comunicación tradicionales, además, todas las matrices de opinión, marketing, las empresas, y todo el mundo el que quiere vender, el dinero, la política del mundo, bueno, todo el mundo generando polarización y polarización. ¿Y qué pasa? En tu caso, tú ves una cuestión, que tu algoritmo te dice, esto es lo que Dayan quiere ver, pero también tu algoritmo sabe que si te lanza lo contrario, tú te vas a sentir un poquito, esto no me gusta. Y entonces le vas a decir que no te muestre eso. Y de alguna u otra forma, llámese esto que sucedió o cualquier otra cosa, ahí estás, por así decirlo, siendo manipulada por el algoritmo, aunque no te des cuenta. ¿Por qué?
porque tú estás viendo algo y cuando ves algo que no te gusta le dices yo no quiero ver eso. Y ya estás focalizando, por así decirlo, alimentando al algoritmo para que Claro. sea más eficiente. No porque tú quieras, sino porque está diseñado así, para que sea más eficiente en lo que tú sí quieres ver. Y eso, lamentablemente, como estamos ahí todo el tiempo con ese estímulo, nos aísla. Entonces es justo exactamente de lo que te estoy hablando, pero es que va todos los días, de allá no es un hecho. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que No, pasan bueno, otras que que de son repente, muy no, globales y y hay que otras son que de muy, repente muy impactantes. las podemos crear y ni siquiera le presta atención. Claro, pero hay tantas cosas que pasan todos los días y a tantas experiencias diferentes de todas las personas a nivel mundial, porque para nosotros serán esas, pero de repente en China, en África, no sé qué, serán otras, las Por que sean más supuesto, locales o por más supuesto. regionales, y habrá otras más globales, pero siempre existirá esa polarización y ese refinamiento del algoritmo, porque estamos expuestos a las redes sociales. Entonces, dentro de ese bucle, tener la capacidad de parar un segundo, respirar y decir, vale, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Por qué estoy enganchado en este ciclo? ¿Por qué estoy viendo lo mismo? ¿Por qué estoy viendo otra cosa? Fijarse que hay una manipulación detrás es importante y ponderar en el sentido de, oye, mira, lo que tú hiciste de repente está bien, en el sentido de, oye, yo no quiero seguir viendo esto. Ahora, pregúntate por qué. O sea, pregúntate, No, pues pero ¿por qué no lo quiero seguir viendo? lo tengo claro porque Claro, pero digo, pero no es necesariamente tu opinión sobre lo que estás viendo, sino ¿por qué quiero dejar de ver esto? Porque es algo que me están poniendo para que yo me sienta mal, porque es algo que el algoritmo no, está haciendo porque es para que eso, aislarme. ¿Sabes? Eso, a eso me refiero, de claro, ir incluso más atrás. No, no sí, pero directamente la reacción, lo sino ir que pasa es incluso que más eso no lo atrás. diseñó hace todo. Yo estoy Claro, clarísima justamente, porque no justamente. quiero verlo, yo estoy No tenemos clarísima. tiempo para eso. Exactamente, porque lo que hacemos es, de hecho, realmente en el día es muy poco el tiempo que paso conectada a las redes, si acaso en la tarde, noche, que me pongo un ratico y más para publicar y hacer cosas con puentes de voz o con mi cuenta. Pero la verdad es que no, porque prefiero utilizar la tecnología a mi favor para cosas que yo quiera. ¿Qué hago? Busco recetas si quiero cocinar, cosas que me interesen de verdad. Exacto. Y tengo libros, porque yo todavía uso libros. Ahorita estoy retomando este que lo he leído como 100 veces, que te acuerdas que mi papi tenía este libro. Y para mí esto me desconecta. ¿Cómo se llama? Es que no lo veo bien. Ah, usted puede sanar su vida de Luis Hay. ¿Sabes cuál es? El Luis 6, sí, sí. Es porque estoy esperando Harry Potter, porque yo nunca he leído Harry Potter. Estoy esperando Harry Potter. Porque los cambios Ya van a necesarios. sacar la serie. Ya van, Apúrate. ya van a sacar, yo creo que ya van a sacar la vaina de inteligencia artificial. Yo todavía no he leído el primer libro. No, no, van a sacar una serie de televisión Bueno, después de que me lean los de libros. ellos mismos, de los mismos personajes, la misma historia, pero otros actores. Bueno, el caso es que, o sea, ahí es donde uno como tiene que poner ese balance, porque ojo, yo no digo que no veas redes sociales y que tú ves lo que tú quieras en las redes sociales, pero No, poner no, es ese que balance, es la herramienta, no claro, como... poner ese balance de el mundo real versus el mundo virtual y bueno, entender que hay otras cosas, ¿sí? Pero tú lo llamaste y a mí me parece que el equilibrio y ponderar hasta dónde tú te estás dejando llevar por toda la información Eso. que hay o hasta dónde tu criterio está manejando la información que hay, porque esa es otra cosa, hay tanta Sí, información que... porque al final te vuelves el tonto útil, pero el tonto útil para un grupo de personas, o para un beneficio que no es el tuyo nunca, o Bueno, para un movimiento o lo que sea. ujú, Y cada vez nos damos cuenta menos cuando estamos siendo manipulados. total. Es más sutil la manipulación. Y esto está diseñado para manipularte y Sí, para sí, que te quedes pegado ahí. marketing, eso Sí, es sí, sí, publicidad. está diseñado. Exacto, desde hace años, años y años y años y años, se está intentando manipular con diferentes técnicas, Pero claro, cada vez más la sutiles. publicidad para que tú compres es manipulación, pura y dura, Correcto. así, normal. Ujú. Pero bueno, Sí, sí, sí. nadie la consume así. Creen que es una, ay no, Exacto. Coca-Cola, la No, felicidad. no somos muy conscientes sobre ese tipo de cosas Exactamente. y al final es súper importante.
Y bueno, yo creo que podemos ya, si quieres, pasar al tema de hoy, Bueno, que es el tema muy de hoy, interesante también. preséntalo tú. A ver, el tema de hoy queríamos hablar sobre algo que es muy importante, como lo puede ser la amistad, pero en este caso queríamos, no solo obviamente en el contexto del migrante, sino queríamos definirlo también en esa amistad que ya tienes, ¿Cómo las por ejemplo, en manejas? el contexto de tu infancia, tu juventud, dependiendo en qué momento hayas migrado, y te vas, y esa amistad o se queda o se va para otro sitio, en el caso de los venezolanos, se riega por el mundo, y también la amistad nueva, es decir, cuando llegas a este nuevo sitio, cómo funciona la amistad dentro de este nuevo sitio en el contexto que ahora eres un migrante. Y entonces eres amigo de migrantes, amigo de locales, cómo funciona todo esto. Entonces, si quieres de ahí empieza tú, como tú quieras, si quieres dividido o junto, como No, sea. bueno, vamos, la conversación va fluyendo. Bueno, en mi caso, la verdad es que muy temprano mis amigas, por ejemplo, del colegio migraron. Dos amigas del colegio migraron hace muchos años. Y bueno, algunas amistades migraron hace muchos años, ¿no? Entonces teníamos en ese momento, estoy hablando de hace más de 20 años, en ese momento como sin redes sociales también, teníamos como conexión por teléfono. Yo llamaba a una amiga por teléfono, bueno, por correo, pero había una cosa que se llama Messenger. No tenía imagen, sino, Ah, por el mes. ajá, por el Sí, y sí, claro. tratábamos de mantenerla, pues la amistad presente en los primeros años. Ya después, obviamente, eso cambia, se va, se borra. Y luego de que emigré, pues ya estando en Venezuela, me pasó que el último tiempo ya casi ninguno de mis amigos estaba en Venezuela, ninguna de mis amigas, o sea, la mayoría ya no estaba. Entonces, es como, fue una época bien complicada y bueno, sí salía de repente con una o dos amigas que me tocaba, que me quedaban allí y luego que me vine a Chile, mantener ese contacto ciertamente es difícil, porque algunas que están en Claro. Venezuela, que se quedaron en Venezuela, solamente a través de redes sociales, ¿sí? Y bueno, aunque yo me considero una amiga bastante presente, o sea, el día de su cumpleaños, si tiene algún evento, si veo, si sé que ha pasado algún evento familiar no tan bueno, casi siempre estoy presente, pero el contacto es a través de redes sociales. Hay varias amistades con las que puedo tener contacto, pero yo no sé si te pasa a ti, por lo menos con mis amigas del colegio. Yo tengo amigas o sea, del colegio, estamos hablando de hace 40 años, 50 años, prácticamente, porque yo empecé el colegio a los 6 años, que es muy lindo porque las redes sociales, hablando un poco trayendo el tema, las redes sociales nos han dado la oportunidad de reconectarnos, aunque sea por Ujú. esa vía. Entonces, ya vemos más de la vida, o yo sé más de la vida de mis amigas del colegio ahora que antes. Tenemos un grupo, Ujú. por ejemplo, de WhatsApp. Entonces, bueno, de vez en cuando nos saludamos, las seguimos, nos seguimos mutuamente en las redes sociales. Entonces, bueno, una sabe qué le pasa a la otra. Y es muy bonito porque yo estoy segura que si en algún momento yo viajo a esos lugares donde están mis amigas, las voy a ver. Las voy a ver porque quiero verlas, porque sí, de hecho yo creo que tú has visto por lo menos a una de ellas, a Jersey, cuando llegaste a Sí, España. Entonces, bueno, y Jersey tiene un cariño, ¿y cuánto tenías tú que no veías a Jersey? 25 años, no sé, sí, sí, una cosa muchísimo. así. Entonces, Claro, porque ya se había ido bastante mucho, tiempo mucho antes. tiempo antes, o sea, ella se fue cuando, no sé, como a los 3 4 años de vernos. Entonces, la verdad que aunque la migración y el tiempo han hecho lo suyo, las redes sociales han ayudado a eso, a conectarme con mis amigas. Hay otras amigas mucho más cercanas con las que hablo, por ejemplo, una vez al mes, por lo menos por teléfono, por videollamada, que nos conectamos, hablamos, mira, ¿qué más? ¿Cómo está? O por lo menos por notas de voz, que ya es como que más cotidianidad, hay una que está más cerca, entonces, por ejemplo, está en Argentina, nosotros vamos, ella viene y entonces nos vemos a veces y hemos mantenido la amistad. Sí soy del pensar,
y es una opinión muy personal, que la amistad se cultiva. Yo puede ser que sea tu amiga, pero si yo no te llamo nunca, si yo no sé nada de ti, si yo nunca me acuerdo de ti, eso se va perdiendo, porque al final el día a día, cualquier vínculo, creo que funciona así, no solo la amistad. Pero ese vínculo, al final, si no lo alimentas, se va perdiendo. Así sea una vez al año, porque hay vínculos que tú sabes que perduran porque son realmente verdaderos. Y hay vínculos, bueno, que son más casuales. Cuando ese vínculo es más profundo, alimentarlo hace que esa amistad crezca. Pero si la dejas y mira, yo más nunca volví a hablar contigo, se pierde un poco la cotidianidad, esa cercanía, esa intimidad que tenían cuando eran jóvenes o Exacto. cuando estaban juntos o cuando uno estaba junto con esa gente. Yo no sé cómo ha sido en tu caso el tema de las amistades virtuales, porque yo ahora lo llamo así, son amistades virtuales. O sea, a mí me encantaría, ya tengo un mapa, pero un mapa gigante, porque es que tengo amigos en todas partes del mundo, amigas, sobre todo amigas, porque yo estudié en un colegio de niñas y después en la universidad pues no se conecta más con las mujeres. No es que no tengo amigos, de trabajo tengo muchos amigos, de hecho, hay uno de los grandes amigos de que heredé del trabajo, que hoy es un gran amigo nuestro que vive aquí en Chile, y compartimos muchísimo con su familia, y sus hijos son como mis sobrinos, porque la verdad es que compartimos, los conozco desde que llegamos a Chile chiquiticos, así unos pichurros, y hoy son gigantes, y fue muy lindo porque cuando él llegó a Chile, yo lo seguía por redes sociales, y cuando él llegó a Chile, yo dije, ay, coño, vamos a vernos, y no sé qué, y empezamos a hablar, y no sé cuántas, y ha sido muy lindo porque desarrollamos la amistad, ¿sabes? Que Mm. tal vez en el trabajo éramos como, sí, amigos, casuales, pero fue la migración lo que nos unió porque, bueno, estamos en la misma, ¿sí? Y de verdad que, o sea, son unos grandes amigos, les tenemos muchísimo cariño. Y como te digo, sus hijos son como mis sobrinos porque les tengo un cariño a esos niños, los he visto crecer, pero los he visto crecer aquí. Y ellos son migrantes venezolanos también. Bueno, él es Ujú. chileno y volvió, chileno que se fue muy chiquitico y volvió, pero es venezolano de corazón. Entonces, Ya. también está esa fase, ¿no? De gente que conociste, y también tengo otra amiga que, bueno, que no nos hemos, pero fíjate eso, o sea, bueno, habla tú y yo ahorita te cuento, porque es que tengo demasiados cuentos. Claro, a ver, es que a mí me gusta de como dividirlo, porque es cierto que ya hemos hablado y yo lo he dicho en otras ocasiones, cuando migras hay una suspensión de, por así decirlo, de esa vida. Todo. Y para mí, de todo lo que existía y transitaba en esa vida, y es como que vuelves a nacer, ¿no? En el sitio donde llegues o los sitios donde llegues. Entonces, es muy, muy importante el tema de lo que tú hablabas del tipo de relación que tienes, porque es cierto, es verdad que al final las relaciones se alimentan del día a día, del estar ahí, de la cotidianidad, el roce y tal, porque eso es lo que fortalece una relación humana. Al final tenemos esas posibilidades hoy en día de las redes sociales que sí nos acercan y sí contribuyen a poder mantener ese roce, pero obviamente no es lo mismo, porque la cercanía y obviamente la accesibilidad es complicada, ¿no? No es lo mismo de repente tener como cuando uno es chamo, de repente tienes, no sé, familia en un pueblo cercano o unos amigos en una ciudad cercana, que de repente un fin de semana o lo que sea los ves, o de repente nosotros que teníamos familia en un país pero al lado y Mm. se podía ir seguido a tener amigos regados por todo el mundo. Y muchos venezolanos, por no Hoy es decir a la así, mayoría, nos ha pasado eso, hoy es... que es que durante los procesos migratorios masivos en Venezuela, pues toda esa gente salió y se fue para donde tenía que irse, pues, donde hubiera caído o donde tenían las posibilidades de llegar porque tenían familia allá o ayuda o lo que sea. Entonces, yo diría que como era esa, y por lo menos esa es mi experiencia, como era esa relación en el momento que yo me fui, si para mí era importante, quedó suspendida y en el momento en que yo te vuelvo a ver, es como si no hubiera pasado un día. Me pasó con una amiga que vino hace poco del colegio, que tenía demasiados años que no la veía, probablemente desde que nos graduamos del colegio, y la volví a ver y para mí ella era como si no hubiera pasado un solo día, es decir, de nuestras realidades, pero podíamos reírnos de lo mismo, hablar de lo mismo, obviamente con contexto, pero es un tipo de amistad muy específico. Es esa amiga del colegio con la que te ríes, con no sé qué. Ahora, para otras amistades yo siento que prácticamente son hermanos, o sea, entonces ya es como, es un vínculo diferente, es como el vínculo que tengo contigo. Nosotros nacimos en la misma familia, pero es verdad que hay
uno a veces tiene amigos que que son como prácticamente tu naciste en hermano. otra familia, pero es como si hubieran nacido en la misma, porque Sí, son tus hermanos. O sea, ahí la relación es prácticamente, o si no es la misma en tu cerebro, prácticamente es la sí, misma, ¿no? sí, creo que sí. Entonces, ese tipo de relaciones, yo creo que lo que tú dices, uno intenta, por más que sea, por lo menos una vez al año, lo que sea, no solo hablar por redes sociales o lo que sea, sino intentar verse. Por ejemplo, tengo la experiencia de David que vino ya hace bastante tiempo, el año pasado, y estuvo unos días en Madrid y para mí fue tan reconfortante verlo, pasar tiempo con él, sobre todo no solo por la nostalgia de la cotidianidad, de estar con él, de hablar de las mismas cosas que hablábamos en nuestros momentos, o de saber exactamente cómo es esa persona, no tener que explicarle nada, como puede ser Ujú, una amistad nueva que tienes que ujú. contarle tu vida y ver si machean o no. O tienes que ir tanteando también una amistad no tanteando porque Claro, y si caes bien o si no caes bien, ya ajá, aquí tú sabes todo, lo bueno, lo claro, malo, lo exacto, raro, lo feo, lo bonito, exacto. ya no tienes que esperar ni, o sea, no esperas nada, es Ujú. simplemente ese amor de esa amistad o ese amor de esa hermandad. Entonces, para mí es como gasolina. Cada vez que puedo ver una persona con la que puedo tener una relación así, o incluso esa relación suspendida como la que te dije con esa amiga del colegio, porque para mí todo lo que recibo, toda la interacción es bonita, es una energía Claro, súper bonita, es una claro. energía maravillosa. Yo creo que la amistad es, es mucho de eso, es mucho de una relación en donde es, es recíproco, pero es recíproco un sentimiento de, no al 100%, pero en su mayoría amor, su mayoría cosas Total, bonitas. Pues si tú tienes un amigo para que te joda o para que te haga daño o para que te trate mal, claro, no tienes amigos, no no tiene mucho tienes nada. sentido, exacto. Eso es como Como, tener un bueno, enemigo en casa. exacto, no, no sé si eres mi O amigo. sea, yo jodo Entonces, a mi como amigo, que, pero joderte joder. claro, pero sabes, es como, obviamente con tus hermanos, por ejemplo, una Exacto. relación de hermanos sana, que Claro, claro, también puedes exacto. tener una relación horrible con tu hermano, Sí, pero una sí, relación de gracias hermanos a Dios. sana, en la mayoría siempre va a ser amor. O Sí, sea, sí, puede que total, haya total. roces, discusiones, malentendidos, cosas, Desacuerdos, claro, claro. desacuerdos, pero la mayoría de lo que hay en tu intercambio del día a día es amor. Entonces yo creo que la amistad verdadera es eso, es parecido a eso, pues. Sí, no, y definitivamente como tú dices, es una hermandad, o sea, la amistad es Es una eso, es una hermandad. hermandad, o sea, y Sí, 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 bueno, sí. yo no sé tú, pero por ejemplo en mi caso yo soy muy am, selectiva con mis amistades. Yo no tengo Sí, yo también, tres tantos amigos, amigos, cuatro, no yo sé. también, no tengo tantos O amigos, sea, o sea, pero hermanos, pues, sabes, que así, tú así, dices, amigos de que tú dices, coño, esta y voy a llamarlo cuando lo gente, necesito. hermanos, pues, hermanos. Hermanos, exacto. O sea, Sí, coño, que me pasa una vaina y en la primera persona que pienso es en esa persona para contarle unas vainas que va a saber, que me va a entender, que va a escucharme y que no me va a dar soluciones y que me va a escuchar y me va a decir, y voy eso. a llorar contigo y vaina, o sea, entonces Sí, o sea, ahora, amigos. Ahora tengo amigos o amigas o amigos y amigas que pueden ser panas con los que yo sé que puedo contar pero que de repente no les voy a decir cosas claro, muy íntimas porque bueno, pero sí claro. tengo mucho, ya el círculo se agranda un poquito, Sí, pero sí, sí, igual siguen siendo, pero sí es gente con la que tú sabes que puedes contar y gente muy bonita. Y entonces ahí es donde venía con tu tema del amor. Y esas amistades, o sea, y por eso las considero amistades, porque te han dado amor, porque tú has sentido sí. porque son empáticos, porque son cariñosos, porque son receptivos y a esos son los que yo considero mis amigos. Ahora, conoce gente. Eso. Sí, conoce gente por todo el mundo y conoce gente en todos lados y a través de tu vida. Y bueno, hay gente de la que Exacto. me acuerdo el nombre, con la que puedo volver a interactuar sin problema, gente chévere, pana, buenísimo, chévere. Pero que tú digas, son amigos, no sé. Sí, sí, No sí. llego hasta allá, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esa transparencia, esa tranquilidad, esa intimidad que sientes con personas a las que consideras amigos, no es tan fácil de lograr con todo el mundo.
Y bueno, en mi caso yo soy muy picky con eso. O sea, como que hay gente con la que no me No, doy es que y es hay súper gente con la difícil. que... De hecho, yo desconfío de la gente que tiene muchos amigos o que es muy amiguera. Yo tiendo a desconfiar. Yo no soy con Porque pinchera, jamás he sido con pinchera. Así a mí como me parece zarcillo. que, claro, pero es que a mí me parece que es complicado porque estás buscando un Aprobación. match, pero además un match incondicional prácticamente con una persona random que ni siquiera, Te sabes, por conoce. ejemplo, de sangre, que bueno, te criaste obligado porque te vives en la misma casa. Y coño, algún roce, algún roce se crea. Pero sabes, como que es difícil y necesitas tiempo. Una amistad Eso, necesita tiempo. necesita tiempo. Y eso Y en necesita el contexto regarse inmigrante, igual como una planta. sí. Y en el contexto del migrante eso es difícil. No. Entonces Sí, paso, que por esa es ejemplo, a la otra parte cosa. de... No, y que esa es otra cosa. El tema de quién está en su lucha, en su vida, en su día a día, en su Esto, supervivencia, lo que sea. es- Oye, y a veces de verdad no hay tiempo. O imagínate esa gente que tiene niños Exacto. chiquitos, que coño, no Ujú. tiene tiempo. Entonces, tú como amigo, o sea, yo creo que es un acto de amor, entender que bueno, no todos los días Sí. puede estar ahí, Sí, sí. pero que va a estar ahí cuando tú lo necesites. O sea, creo que, bueno, eso es lo Sí, que sí, sí. pienso, ¿sí? Mucha incondicionalidad, sí, sí, sí. Eso, y lo que tú hablas del amor, o sea, la amistad es un acto de amor, la Sí, verdad, y no con todo el mundo se da esa conexión de amor, porque tiene que haber sí, una conexión, no con todo el mundo se da. Entonces, correctamente. Además que iba a pasar esta parte, en el contexto del migrante, pasa mucho. A mí no me gusta calificar las amistades de repente, este, soy más amigo tuyo o medio menos amigo, amigo más tuyo, amigo, lo que super sea. amigo. Sí, porque me parece que es lo que, la clave es lo que tú dices. Realmente no importa el tiempo que estés con esa persona, sino lo que entregas a esa persona y lo que esa persona te da a ti. Eso, lo fuerte el Y cuando es vínculo. recíproco, exacto, cuando es recíproco y es incondicional, tú lo notas y ambos lo notan y ya es Exacto, una cuestión tal. exacto, exacto. Pero puede ser, y es lo que, por ejemplo, me ha pasado a mí, yo he saltado de muchos sitios en tiempos cortos y intensos, por así decirlo, experiencias intensas, y me he encontrado con personas que también en ese momento eran mis mejores amigos. Lo que pasa es que, lamentablemente, porque hemos tenido que seguir nuestro camino, hemos tenido que movernos hacia otro lado, o hemos tenido que enfocarnos en otras cosas, se ha diluido esa relación, por así decirlo, y para mí, o sea, en mi corazón, es la misma suspensión que sucedió con mis amigos que yo tenía en Venezuela el día que me fui. Entonces, Claro. yo sé que puede sonar un poco desagradecido de mi parte porque yo, eso sí puedo decir que no soy de los que se acuerda del cumpleaños. A mí se me Ay, olvidan yo todos los sí. cumpleaños. Yo sí, me sé Y los yo no cumpleaños. soy un poco de estar pendiente de todo lo que le pasa a esa persona y tal, porque de repente estoy muy metido en mi cabeza y tal. Pero es verdad que cuando tengo la oportunidad, cuando recuerdo, oye, esta persona o la veo en redes sociales, que sí es verdad que funciona, o tengo la oportunidad de ver a esa persona físicamente, Ah, sí. yo me entrego como ese último día, es decir, como el día que nos despedimos, esa última vez que nos vimos, el día que nos volvamos a ver, vamos a ser iguales. Y yo voy a ser igual contigo, exactamente igual, porque lo que tú me diste quedó en mi corazón y nunca se va a borrar. Y por eso puede sonar muy peliculero, Romántico, pero es romántico. así. Exacto, pero es así. Pero es verdad que ahí está el factor de la migración. Lo que tú decías, estamos tan en nuestro peo, Coño, luchándola, no sí. sé qué, pendientes de tal, pendientes de lo otro. Pasa el tiempo, la gente tiene hijos, tiene familia, tiene otras ocupaciones, tiene trabajo. Ya, o sea, es que por más que queramos, es difícil continuar con todas esas relaciones que vas dejando por allí y que, oye, no sabes ni cómo manejar, por lo menos en mi caso personal, en mi corazón, tienen su lugar y su templo, y el día que nos veamos se abrirá y se llenará de luz otra vez, pero en ese interín, cada quien está en su peo, y eso nos pasa mucho en la migración, y por eso creo que en la migración a veces es difícil generar amistades a menos que estén en tu entorno y que hagas ese match con esas personas, Sí, yo no sé cómo ha sido porque tu es como muy mágico, experiencia. ¿no? Yo no sé cómo ha sido tu experiencia, pero la verdad, yo tengo que decirlo, pues yo no tengo amigos, amigos, amigos. O Eh, sea,
Aquí yo no he hecho, o sea, a ver, esos Pero amigos que te amigos, digo, amigos grandes, amigos de los que estamos hablando, exacto, hermanos, pues. esos amigos, sí, sí, hemos hecho unos muy buenos amigos aquí, pero son venezolanos. Ya. O sea, porque nos hemos encontrado todos en esa dinámica de que, bueno, pero además nos conocíamos de antes o hemos Ujú. coincidido que alguien conocía a tal y entonces se han dado y tenemos buenos amigos y la verdad, gente muy linda y así ha surgido y hemos alimentado una amistad muy bonita. Pero que yo te Sí. diga, no, del trabajo tal, tengo una amiga, es que ni siquiera para decir, mira, voy para el cine, tengo una... No, o sea, de gente que haya conocido aquí que sean chilenos, por decirlo, o de aquí, no. O sea, tengo amigos que han llegado de Venezuela o que estaban, o sea, son amigos de otra persona o que nos coincidimos, pero son venezolanos. Pero no he generado, no, o sea, tal vez porque yo también, por la edad, creo que puedo yo misma ponerle cierta barrera a ese tema de conocer nuevas Claro, tú no personas. sales por la No, noche o ajá, en las rumbear, tardes a encontrarte con no, alguien, pero he exacto, con trabajado esa con gente. gente que tú puedes decir, mira, gente, pero no he sentido, y no es porque, ojo, no es porque me hayan tratado mal ni nada, sino que yo no he sentido esa Claro. apertura. O sea, es tan fácil para nosotros conectarnos con otros venezolanos. O sea, es muy fácil. Sí, 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 ¿Sí? claro, Es claro. como, y de repente la gente te sale y te cuenta toda la historia de su vida y ya eres los mejores amigos. Y la verdad que Sí, yo no sí, soy sí, sí. compinchera. O sea, tú me dices, no, que tú tienes un Exacto. grupo de amigas que vas a salir a tomarte café. No, yo no soy compinchera. Nunca lo he sido. Yo creo que mi época más compinchera fue cuando yo estaba bailando tango. Porque, bueno, Ujú. éramos compinches del tango y nos veíamos todas las semanas. Y esa es mi época más compinchera. Pero cuando yo no quería ir al tango, no iba. Y cuando quería, porque yo estaba en esa época haciendo ejercicio y bailando tango, y había momentos que decía, no, yo no voy al tango hoy porque tengo mañana entrenamiento, tengo una carrera, o tengo lo que sea. Entonces no, y no iba, y no pasa nada, ¿sabes? Y no es que, ay, van a dejar de ser mis amigos porque no. Pero esa fue mi época como de compinchería, podríamos decirlo. Pero la verdad es que yo nunca he sido compinchera que voy a andar como una amiga, ay no, mi amiga, no, o sea, sí, sí creo en la amistad y creo mucho en ese sentimiento y en ese dar amor y en ese recibir amor, esa conexión que se da con la gente, Sí. pero la verdad es que aquí no me ha pasado. O sea, y yo no tengo, yo te voy a decirte, mira que, no, que voy a llamar a una amiga chilena, no. O sea, es más, ni siquiera a veces, o sea, no lo he hecho y ahora que voy a empezar a hacer eso, voy a llamar a unas amigas, las amigas venezolanas que además la pasamos muy bien de vez en cuando, pero también el tema de las agendas complica. Entonces, tal vez Sí, antes, claro. o sea, tal vez en nuestro país era más fácil porque era como que teníamos, todo estaba seteado, ¿sí? Y tú sabías Claro, los ya tú tiempos y estabas tal, listo. todo estaba seteado. Aquí es un tema No porque tenías ni que entonces, llamar, tú y te exacto, aparecías en te cualquier aparecieron en casa. la casa. Sí, sí, La migración es un poquito más complicado porque, bueno, la gente tiene sí. hijos, tiene trabajo, entonces tiene otras actividades en la mañana, en la tarde, en los tiempos se limitan, todo queda lejos, por ejemplo, aquí todo queda lejos. Entonces, bueno, hay que cuadrar, nosotros cuadramos siempre y nos Sí. reunimos y de verdad la pasamos muy bien y todo, pero la verdad es que ese de yo irme de a tomarme unos tragos con unas amigas, o vamos a invitar unas amigas para la casa, no, porque alguien surge algo, o que mi cotufito no, que bueno, a veces cuadra con algunos amigos, pero la verdad es que no, o sea, no, y yo te puedo decir, no, es que voy a llamar a mi amiga chilena que hice, no, Sí, 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 tal no, cual. ¿por qué? Porque tampoco está lo que tú dices, yo no voy para el gimnasio, yo no voy ni no tengo niños en el colegio, porque de repente si tienes niños en Ujú, el colegio hay un punto en común y hay como puntos de encuentro ujú. que ayudan a que se generen esas amistades. O Sí, sí, mira, sí. tengo un grupo de baile, o es que es un grupo de mamás que tejen, no sé, o niños pequeños, o sea, ese tipo de cosas. Uno cuando tienes ya esta edad, tu rutina es diferente. Entonces no, Sí, sí, sí. no, y yo no soy, no, ir a tocarle la puerta a la vecina, mira, no, no soy así, porque yo soy muy independiente, o sea, como que me acostumbré a una dinámica muy independiente. Entonces lo pienso y digo, coño, la verdad es que no. Yo aquí recuerdo en una oportunidad un grupo de chicas, dos veces me ha pasado, un grupo de chicas que conocíamos, amigas, me llamaron y me dijeron, vámonos este fin de semana para la playa, y todas las mujeres y tal, y no me animaba el plan. ¿Sabes? Como que, no, es que yo puedo hacer eso con mis amigas. Y ellas eran unas Sí, personas que sí, yo sí, estaba sí. conociendo
y no me, era como que, ¿qué voy a hablar yo con esa gente? O sea, yo tengo ese bloqueo Sí, sí. mental, tal vez es muy personal, ni siquiera dependía de ellas, dependía de mí. Y hace poco también me pasó con alguien del trabajo, ay, pero 20 noche de chicas, pero es que, ¿qué voy a hablar yo con esas mujeres si yo no las conozco? O sea, como que no es una noche de chicas, sino son tus amigas, porque ¿qué les voy a Sí, contar de mi vida que si no saben nada de mí? ¿Me explico? Pero bueno, es también una resistencia que yo le pongo porque tal vez ahí nace una amistad bonita y yo misma le estoy poniendo claro, resistencia, claro, ¿sabes? claro. Entonces, pero bueno, yo sé, tengo que Pero trabajar sí, en eso, a tengo ver, que... no, yo creo que influyen muchos factores. Por ejemplo, el tema de ser migrante influye 100%, es decir, es mucho más Sí. difícil hacer amigos. Ah, pero yo conozco el caso de mis amigas que están en otros lugares y tienen amigas, oye, amigas con las que van, salen, hablan, se van para el mall, no sé qué, porque bueno, Sí, también sí, tienen claro, o sea, un, no estamos diciendo que sea imposible, pero es muy claro, difícil. que ayuda, no, yo no. Mi Exactamente. perro, porque por ejemplo si tuviera un perro, de repente uno, ay, con Sí, lo que pasa el perro, entonces te encuentras, mira, tal, me la encuentro todos los días, habla con sí, él. sí, sí, sí. Bueno, es que para la amistad hay varios factores. El tema de las cosas en común es Ujú. un factor Total, primordial. Es decir, total, tú no eres amigo de alguien que no hace absolutamente nada de nada, lo que tú haces. Tú eres exacto, amigo de gente con la que usualmente tienes puntos en común correcto. o al menos circunstanciales. Es decir, que esté en ese momento de tu vida, en ese lugar donde tú estás. Claramente, ¿no? Pero yo creo que hay otros factores y vuelvo a lo de las redes sociales. Es que hay mucho aislamiento de las personas a nivel social por las redes sociales. Entonces eso influye también en el mundo globalizado que tenemos hoy y también si estás en una ciudad muy acelerada, pues también no hay tiempo. Entonces, como decíamos al principio, si necesitas tiempo para formar una amistad, una relación duradera y no hay tiempo y no hay sitio común y además Tal eres cual. migrante y entonces, o sea, es complicadísimo. Pero por ejemplo, yo lo veo aquí, yo hago actividades extracurriculares, por Ajá. así decirlo. Tres cositas por aquí y por allá. La Ujú. gente está a lo suyo. La gente va al sitio, hace lo que tiene que hacer, ya sea un gimnasio, una reunión, unos que sea, y luego se va y es como, ya, eso quedó Ajá. ahí. No hay No era interacción. como antes, Ajá. claro, no era como antes que de repente tú ibas a jugar fútbol y, coño, pero dame tu teléfono. Entonces, como no había otra manera de comunicarse, de repente el siguiente fin de semana llamabas a esa persona a una línea de casa, esta que está conectada al teléfono a la pared. Mire, fulanito, y vamos a jugar fútbol esta semana. Ah, sí, sí, claro. Y te volvías a ver y creabas, yo creo que ese sentido de urgencia, ese sentido de buscar las O ese cosas. vínculo, Hoy pues. en día como que la gente no busca nada. Hoy en día como que todo te llega, como que te da igual. Es como una cosa muy rara socialmente. Sí, Entonces yo creo que eso va en detrimento de las relaciones, porque al final total. necesitas tiempo, pero necesitas ese esfuerzo de regar lo que tú dices. Tienes que regar la plantica. Entonces, al no encontrarte con nadie en Pero en esos dos yo me aspectos, ajá. Pues yo me como que pregunto, es complicado. y con la gente joven será igual, o sea, la gente joven será igual, porque de repente yo he visto, Sí, o sea, sí, sí, que sí, gente sí. más joven como que tiene más flexibilidad en ese sentido, o sea, tal vez puede ser algo que nosotros ya estamos un poquito avanzados en edad y A ver, obviamente influye la edad porque tú, por ejemplo, tú eres una más de mujer 25. casada de su casa. ¿Tú para qué vas a andar saliendo por ahí a buscarte amigos? No, Es raro. es Entonces, raro. obviamente cuando eres, o sea, es raro en el sentido de tienes otras prioridades. Claro, Quieres estar claro. feliz en tu casa, tranquila, compartir con tu pareja, compartir con la Y familia cuando cercana. salimos, salimos en grupos de amigos de pareja. Exacto, también. Entonces, de repente, yo creo que los jóvenes al final sí tienden a ser más sociables, sobre todo a cierta edad, pero también depende de la personalidad. Pero también yo creo que les pasa lo mismo, o sea, como que hay mucha superficialidad por el tema de las redes sociales y que también en general las amistades tienen que ser sinceras. Entonces, si tú partes desde un principio de que estás buscando algo en la otra persona específicamente, creo que ahí no vas ya por buen camino, ¿sabes? Si Claro, tú estás claro. buscando qué sé yo, que seas de mi mismo estatus o que tengas mi misma educación, nivel educativo o que No, la amistad se da y eh, se da, o sea, eh, independientemente de quién sea sí, la otra persona. cosas muy específicas, ya tú no estás buscando una amistad, ya tú estás buscando un negocio o un Exacto, un beneficio o interés. sacar algo.
Entonces, por ejemplo, para mí las amistades más sinceras son en las que la gente está en la situación, en la misma situación, pero es una situación vulnerable. En el sentido de, por ejemplo, hay muchas amistades que se crean en la adolescencia porque es una época vulnerable. Tú estás en una situación donde casi todos los días no sabes ni qué te está pasando, te pasan cosas, te estás descubriendo, es como una época muy vulnerable. Entonces, las amistades que haces, las amistades reales que haces en la adolescencia, tienden a ser amistades sólidas o a trascender en muchos casos. No, no Otra época vulnerable, necesariamente, porque yo no, creo no que también necesariamente, pero digo, es- si hay una conexión, yo creo que a veces uno se conecta fácilmente con ciertas personas. O sea, como que es más sí, fácil. Porque, por ejemplo, puedo decirte, ese grupo de tango, no todos éramos amigos. Hay dos, tres personas que considero mis amigas o mis amigos. Los otros eran amigos conocidos, pero hay gente que ni siquiera sé dónde está ahora. ¿Me explico? claro, pero me refiero a la vulnerabilidad, algo que tú hablaste. Ujú. ¿Qué le voy a contar yo a esa gente? Ajá, Para tú bueno. contarle algo personal a alguien, tú tienes que ser vulnerable. Claro, pero tienes que ser vulnerable. Para tú contarle algo personal a alguien, tienes que despojarte de esa máscara por un segundo Claro, por supuesto. y ser sincero. Pero En eso la se da con el tiempo, honestidad, eso también se da con el tiempo de la relación. O sea, exacto, pero debe existir esa honestidad. Y eso es lo que te digo, que las situaciones vulnerables sacan de ti esa honestidad. sí En y no, muchos casos, por ejemplo. pero sí y no, porque mira, por ejemplo, a mí me pasa mucho que en la calle, cualquier persona X, yo estoy haciendo una cola y cualquier persona X me cuenta la historia de su vida, pero unos detalles, unas cosas como si yo fuera su mejor amiga. Y yo, ¿what? O sea, la verdad es que, entonces, ¿qué pasa? Porque eso no continúa como una amistad, en mi Yo análisis, creo que ¿no? eso es otro fenómeno, sí. Claro, pero en mi análisis. O sea, reciprocidad de sentimiento, que creo que una cosa que es una de Claro, las claro, cosas primordiales en la amistad. O sea, yo puedo querer claro. ser tu amiga, pero si tú no eres, no quieres ser mi amigo o mi amiga, no va Exacto, a pasar. Entonces, uno reciprocidad. exacto. Entonces, bueno, yo escucho a la gente, pero te lo juro que, o sea, que me cuentan unas historias que yo no le contaría a nadie que yo no conociera. Pero bueno, tal vez Sí, un extraño, esa persona se siente tranquila, siendo vulnerable, como tú dices, que hasta lloran. O sea, yo digo, sí, 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 sí. la reciprocidad es una de las cosas importantes. Dos, el amor. O sea, yo no puedo sentir amor o tener un sentimiento o conexión por una persona que acabo de conocer. O sea, puedo sentir que me cae bien, pero amor. Correcto, O sea, correcto. eso se Necesitas construye. Eso es algo tiempo. que se Exacto, construye. sí, sí. Entonces creo que Sí, ahí sí, sí, sí. sobre la amistad, o sea, ya, y bueno, y el tiempo. El tiempo, Sí, 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 porque claro. entonces, y eso te da paso a la intimidad, a la vulnerabilidad y a todas esas cosas. Pero la verdad es Exacto. que, o sea, uno no es vulnerable con una persona o no se abre con una persona, o a veces sí, hay gente que lo hace, pero no va a ser un amigo. O sea, hay gente que de repente, bueno, yo en estos días iba caminando y vi una muchacha llorando y de verdad yo me paré y le dije, hola, disculpa, ¿te sientes bien? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Y ella simplemente me dijo, gracias, o sea, porque eres la primera persona que me para. Y entonces le dije, no, tranquila, tal. La abracé, le dije, ¿quieres que te acompañe a comprar agua? No, tranquila. Y entonces me abrazó, muchas gracias y tal. Y ella siguió su camino y yo seguí el mío. Yo no le Ah, pregunté más nada ni nada. Pero eso no, ahí no surge una amistad, me explico. Ella estaba claro, esperando pero un momento en el que claro. yo En un siempre momento que, bueno, que te puedes apoyar con una persona. y ya, pero Claro, no, no hay una amistad porque no se da ese contexto de, además de lo que tú claro. decías, cosas en común. Sí, Así, sí, por sí, ejemplo, siempre. yo conozco a alguien que me cae muy bien, es recíproco el sentimiento, bueno, hay amor, hay cotidianidad y todo, pero por ejemplo, la persona, no sé, violento, por decir algo, Sí. o es violenta, y de repente sale con unas vainas y no sé qué, y qué sé yo, de repente yo digo, mira, no creo que yo quiera a esa persona en mi vida, y entonces y ahí, o sea, tú ponderas y dices, yo no quiero personas así en mi vida. O es, no sé, le gustan los perros. No, le gustan los perros no, porque la verdad es que les puede gustar los perros. Eso es muy cotidiano. Pero digo algo más profundo, ¿sabes? No sé, Sí, 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 más que de repente tú dices, como que no, rompa un no poco estoy el... dispuesto a negociarlo. Es como con una pareja, es lo Ya, mismo. ya, ya. Entonces, como que no estoy Sí, dispuesto a sí, sí. negociar esto porque puedes tener amistades que tengan muchas cosas diferentes a ti y eso te, más bien
te aporta. Yo creo que te ganas, Sí, o sí, sí. sea, porque, ay, mira, le gusta este tipo de música, vamos a escuchar tu tipo de música, o vamos, te gusta bailar esto, o te gusta comer esto, y qué chévere porque vas creciendo. Pero cuando Claro, no claro. se parecen, no hay puntos de encuentro, es muy difícil que esa amistad avance, o sea, porque son muy diferentes, o sea, Totalmente, entonces, totalmente. Pero tú mencionaste algo que a mí me parece interesante, que es que la gente tiene esa necesidad de comunicación y de ser vulnerable. Lo que pasa es que no puede hacerlo, ujú, porque no existe el recipiente, lo que tú decías. Antes sí existía, en el sentido de que antes, por ejemplo, la gente tenía oportunidad de en ese contexto común llegar y decir, oye, mira, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que puede sonar imposible, pero es real, o sea, una cosa que puede suceder y que seguro nos podemos sentir identificados. Tú vas a un sitio a hacer una actividad, el tango, y tú estás ahí, existe ese punto de encuentro, existe ese sitio donde estás disfrutando de algo al 100% presente y ya pasa el tiempo y entonces cuando pasa el tiempo conectas, hay química con una de esas personas y entonces llega ese punto en que tú le dices a esa persona eso que te hace llorar o le cuentas una cosa que te está pasando y tal, y ahí empiezas a crear ese vínculo, ¿no? Pero se dieron como varios factores que hoy en día como que no se están dando, porque de repente hoy en día tenemos lo que te digo, lo en común, ¿vale? Yo quiero tal cual, hacer teatro, nos ha entonces voy a pasado. una clase de teatro, pero las personas que van a la clase de teatro van, no Y hablan dice, con nadie y no, se van para su casa. no, y Pero Dios nosotros mío, o nos ha sea, pasado, nos ha es pasado. así, es que es así, pero eso está pasando ahora, eso está pasando ahora porque la gente está en su peo y está súper aislada mentalmente y le cuesta, pero esa misma gente quiere comunicarse, esa misma gente quiere hablar y quiere Pero, decir lo que siente. ¿sabes qué? Sí, Sí, ahora que es- lo dices, lo recuerdo, porque César, César es mucho más sociable que yo, o sea, yo en cualquier contexto, aunque no parezca, me puedo quedar así sentada esperando que la gente hable y yo no hablo, pues, o sea, como que él le habla con todo el mundo, le echa con todo el mundo, él lo ama a todo el mundo, o sea, él es más sociable. Y nosotros hemos estado en clase de tango y él interactúa con la gente y tal, Ujú, ¿no? O sea, se van, o nada, sea, la gente se va, ah, pero y la se próxima va y ya, clase y toda la, sí, como que mira, vamos a reunir, ¿no? Y él le pregunta, ¿y dónde es la movida? Ah, bueno, no sé, ya no sé, y no te paran bolas y cada quien está en su no te para cuento. media bola. Y tú dices, Hay pero quien esté en su cuenta. exactamente, ¿cómo se genera una amistad? Sí, sí, ah, sí. Es que es muy Por eso difícil, digo, la muy difícil. reciprocidad, o sea, tiene que Sí, 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 existir, totalmente. sí, porque si no, Por ejemplo, mira, como para ya ir cerrando, el amigo local que yo tengo, amigo español, que es Pablo, yo lo conocí en una situación común y o sea, definiendo un poquito esa situación, él estaba migrando, es decir, él estaba en Inglaterra y yo también estaba en Inglaterra migrando. Estábamos en la misma situación. Había tiempo porque estábamos todo el día juntos. Básicamente él era en ese momento el novio de mi mejor amiga ahí, que también, bueno, en este caso era venezolana, pero es venezolana, pero también fue una cuestión de, estamos en la misma situación, estamos todo el tiempo juntos y desarrollamos esa amistad como una forma muy intensa. Y entonces con Pablo pasó lo mismo, estábamos todo el tiempo juntos, pero ¿qué pasa? Una vez que nos separamos, Pablo siguió estando pendiente de mí, siguió demostrándome que estaba para mí, que no esperaba nada a cambio, yo también, todo lo que podía hacer por él. Pablo ha venido a visitarme a todos los sitios donde yo he estado, pero te estoy hablando a islas, a lugares, a no sé qué. Él saca el tiempo, eso, porque obviamente cuando yo he podido también lo he sacado, yo también he ido a visitarlo. Entonces ahí es cuando tú notas que aunque tenemos poco tiempo conociéndonos, sí, sí, bueno, poco tiempo, ya son muchos años, sí, porque pero Inglaterra fue realmente que se poco quejó, tiempo. Ah, Inglaterra fue ese que jode. exacto, pero se sigue manteniendo no solo el respeto, sino la reciprocidad. Y entonces ya es una cosa que ya ha trascendido más allá de la nacionalidad. Es decir, yo no siento que Pablo sea mi amigo porque él sea de España. O, eh, ¿sabes? O en ese sentido, he tenido más bien la suerte de todavía confiar en que las personas aquí pueden ser mis amigos precisamente por eso, porque no depende directamente de que él sea de un sitio.
Depende de todo lo que hemos dicho hoy. claro, no tiene nada que ver con la nacionalidad. Lo que sí, Nada. nada. Y la verdad es que no, yo no puedo, como te digo, yo no puedo decir que me han tratado mal. A mí la gente me trata muy bien aquí, me trata No, no, muy no, para bien. nada. Pero el tema Simplemente es no que hemos uno tenido la suerte de... de conectar, o Sí, sea, como que sí, sí, sí. no, la verdad no ha habido esa conexión. Entonces, vamos a Eso. tener que ¿quién es No, a ver, esto no quiere decir que de repente tú, internalizando todas estas No, situaciones, sí, es algo que yo también tengo que pongas de tu trabajar. parte No, yo sé que es en, algo que en lo que te corresponde a ti, porque es total. verdad que si es recíproco, pues obviamente tú también tienes que dar algún paso al respecto, pero obviamente entendemos que no es algo fácil, sobre todo la situación de la sociedad actual. Yo creo que muchísima gente, la mayoría de la gente, está como en ese mood un poco más de esperando cosas en vez de yéndolas a buscar, porque bueno, porque sí, porque es una sociedad de la inmediatez, porque es una sociedad donde incluso para las parejas, que es algo vital en tu Entra vida, en otro tema, y la amistad, que también es súper importante, es como que estás viendo un brochure, ¿sabes? No, brother, o sea, esto no pasa así, esto pasa de otra manera. Entonces, sí, hay que bueno, interactuar. Es un hecho que hay que eh, interactuar. Pero bueno, sí. actuar y buscar esa honestidad, yo creo que para mí es ser honesto y ser vulnerable con esas personas con las que definitivamente puedes congeniar y tener química, es un primer paso. Y ya luego lo que tú dices, poner de tu parte Mantener y en alimentar dar esa el tiempo y relación. regar la plantita. Bueno, yo le mando Mira, besos y abrazos a todas mis amigas y amigos. bueno, por supuesto, Los quiero un mucho. abrazo, Y la amigos, verdad, aunque escriban, no me dice. son un pilar fundamental en mi vida, la verdad que sí. Aunque estén regados. Sí, sí, sí. Los quiero mucho. No, es eso, la amistad que tienes que cuando experimentas es algo maravilloso. No me quiero ir, claro, a ver, que no porque no exista esa amistad idealizada o la más bonita de todas, no quiere decir que haya gente con la que te llevas excelentemente bien y que podría ser potencialmente una de esas personas, ¿sabes? Que de repente todavía estás conociendo y que de repente necesitas 20 años para que se conviertan en ese amigo incondicional toda la vida. Este, no me quiero ir sin decir los glosarios que tenía hoy, porque no sé si, bueno, a ver, es muy antiguo, entonces, ¿me escuchas? Es muy antiguo, es viejo. Bueno, pero a ver si escuchas esto. Glosario del exilio. Es una sección donde traemos cosas, yo últimamente estoy trayendo cosas de Venezuela, pero bueno, que no se entenderían en el país actual. ¿Qué me dirías tú, Diana, si yo te digo, tú si eres Drupi? Yo ahorita ya le puse a alguien así, tan como Drupi. Bueno, explica. Todo el tiempo, ¿ustedes se acuerdan que Drupi llegaba el bicho, se voltea así, ¡prum! Y está el perrito ahí, se voltea así y el perrito estaba allá, se voltea para arriba y el perrito estaba arriba, debajo de la mesa, el perrito estaba y aparece. Si eres Drupi, vale. Lo espero. El bicho está ahí, la Ajá. persona está ahí. Yo en estos días le puse a alguien que, coño, estoy peor que Drupi, le puse el muñequito. No sé si me entendió. No creo. Bueno, sí, sí, pero venezolano viejo. ¿Cómo? Esa vaina es vieja. Drupi, sí, Drupi, es viejísimo, Daniel. Viejo por el coño, ¿sabes? Bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Pues que, claro, uno se crió con esas comiquitas y los venezolanos siempre. Cuando alguien aparecía por todos lados, coño, tú sí eres Drupi, chamo. Bueno, tal cual, demasiado bueno. Buenísimo. Bueno, chévere. Entonces este ha sido otro Bueno, capítulo de Puentes de Voz. Nada, cultiven sus amistades. Yo diría como cierre. Este, y bueno, vamos a tratar de ser más amigos. Dejemos el celular de un lado cuando vayamos al gimnasio y conectémonos con la gente. Cuando vayamos a las reuniones de, no sé, cuando vayan a las reuniones de padres, cuando vayan al curso de baile, cuando vayan al curso de cerámica, de lo que sea, para que
bueno, conozcan más gente y puedan tener más amigos y disfrutar de esa maravilla que yo creo que es la amistad, porque realmente es algo muy Ujú, bonito. así es. Nos vemos en otro Bueno, un capítulo. abrazo a todos y Cuídense, cariños, amores, la ok, campanita, la cosa. nos vemos en la próxima oportunidad. Abrazo, un beso.